Estamos aquí en la sección 1 de las lecturas artículos para principiantes. Y hoy día nos toca la psicología tal como la ve el conductista de John Bradus Watson. Es una persona muy importante para la psicología. Entonces vamos con la primera pregunta con la que siempre se empieza. ¿Qué les ha parecido la lectura? A mí me ha parecido que es como una continuación de la lectura vista en la semana anterior porque nos comenta ahora ya de forma muy explícita el objetivo según Watson de la psicología, el cómo hacerlo y nos repite otra vez, ¿no? Esa narrativa de que hay que distanciarnos de términos mentalistas, de la introspección como el método de investigación en la psicología y que hay que quedarnos con lo observable. A ver, Patricia nos comenta el trabajo incansable de Watson al querer colocar a la psicología en el campo mucho más objetivo y experimental, acertadas críticas al mentalismo, a la conciencia. También pienso que una ciencia no puede estudiar algo que no se ve, porque no es bueno tratar de dar explicaciones mentalistas a problemas psicológicos contextuales. Ahí Mateo dice la relación con la lectura 2 porque realmente es un gran punto de partida para los múltiples conductismos. Y Patricia también nos agrega, también me hizo ruido el que Watson se haya influido del filósofo John Locke, ya que el procedimiento que usaba Locke es casi idéntico al utilizado por Watson al hacer que un niño pequeño venciera el miedo a los animales. Yuliña nos dice, de mi parte me llamó la atención la comparación o explicación acerca de la conciencia, ya que muchas veces se utiliza en muchos discursos psicológicos. Aquí. Ese de Watson como punto de partida para los demás conductismos, que es algo interesante porque en cierta medida, o sea, sí es cierto en un sentido de que es uno de los más explícitos en lo que es el conductismo como programa de investigación, o sea, en decir de manera explícita de esto se trata, pero también es cierto de que en sí no es como tal el iniciador del conductismo. O sea, en sí ya habían conductistas desde antes de Watson. Solamente que es con Watson que ya cobra más fuerza. Ahí y estaba viendo en unos videos, que estaba viendo varios videos sobre Watson durante el día de hoy, de ahora les paso porque he hecho una lista de reproducción de varios videos sobre Watson, bien interesante. Eh, Ahí que mencionaban de que en sí el conductismo no nace con Watson, sino que ya venía desde antes. O sea, para cuando empieza Watson, ya habían como 25 tipos de conductismo, digamos, o sea, ya habían más de 25 tipos de conductismo para cuando Watson empieza con este artículo bueno, que no es en sí un artículo, pero que lo estamos leyendo como artículo. Lo que sí se destaca es que Watson fue el más explícito. Ahí Patricia va a enseñar una pregunta. ¿Es posible que en el futuro el conductismo se separe de la psicología y se vuelva una ciencia independiente tal como lo quería Watson, que pensaba que las emociones, el conductismo watsoniano sigue fundando para educar a la sociedad como hacía Watson para observar los pensamientos de las personas? Son varias preguntas, o son a ver, entendí esto que hice. Sí, el
conductismo se puede separar de la psicología? ¿Qué pensaba Watson de las emociones? De las emociones y el conductismo watsoniano sigue funcionando. Sí, sigue funcionando. Y hay una más. ¿Cómo hacía Watson para observar los pensamientos? Ya, aquí tenemos 4 preguntas. Claro, entre paréntesis, conducta encubierta. Aquí tenemos 4 preguntas interesantes. A ver, ¿el conductismo se puede separar de la psicología? Bueno, esto es interesante porque vamos viendo un punto interesante en el que podríamos profundizar un poco más la próxima semana, que vamos a leer un artículo sobre Cantor. Bueno, no de Cantor, sino sobre Cantor. Es que para Watson la psicología era una rama de la biología. Entonces, como era una rama de la biología, en cierta forma, no es tanto que se separe, ¿no? O sea, es como que para el conductor, o sea, no hay de hecho no hay una diferencia para Watson entre psicología y etología. Es prácticamente lo mismo. O sea, en todo caso se podría decir que la etología se centra más en el comportamiento animal y la psicología en el comportamiento animal y el comportamiento humano. Que si consideramos que el humano también es un animal, pues no saldría realmente de esta lógica. Estudia la conducta de los animales, o sea, no exactamente los animales. Entonces, para Watson no había una diferencia entre psicología y etología, serían lo mismo. Claro que también en la época de Watson la etología tampoco era una ciencia tan bien establecida. O sea, le estaba comentando de que hay un artículo donde a Watson lo denominan el protoetólogo, porque también porque es un autor que no solamente contribuyó a que la psicología se establezca como ciencia, sino que también contribuyó a que la etología se establezca como ciencia. O sea, se podría decir que también fue como uno de los padres y pioneros de la etología como disciplina científica. O sea, aportó en ambos campos. De hecho, Watson aporta bastante a lo que es la psicología comparada. Entonces, si lo vemos así, también es como que un poquito difícil también decir esto de que si se separaría de la psicología, ¿no? Porque sí habría como una separación, porque si lo vemos así, habría como una cierta separación de la psicología como es entendido hoy en día, ¿no? Para Watson, ya que tendría que haber un acercamiento mayor a la biología del que se da actualmente. O sea, realmente, o sea, claro, digamos, nosotros entramos a la carrera de psicología, pero no es que entremos primero a la carrera de biología y luego nos especialicemos como psicólogos, sino que de frente vamos a la carrera de psicología. Y nunca se nos plantea la idea de que sea una rama de la biología. Entonces, claro, institucionalmente no está aceptado de esa forma. Lo que sí contribuyó Watson es que se separara de la carrera de filosofía, porque antes sí, o sea, filosofía y psicología estaban como que institucionalmente dentro de la misma área, y ya como que, ya después con Watson, ya como que ya se marca la pauta de que van por lados distintos, ¿no? De que no son la misma disciplina. O bueno, no forman parte de la misma disciplina. Yo veo bien difícil que el conductismo se separe de la psicología, no creo que sea algo deseable porque
porque es una perspectiva bastante rigurosa y digamos que si el conductismo se sale de la psicología, pues es como que, claro, la psicología se quedaría solamente bueno, digamos que el humanismo y el psicoanálisis cobrarían mucha fuerza, que, que bueno, no es que quiera hablar mal de estas perspectivas, pero le estarían como que un poquito débiles sin el conductismo. Claro, el cognitivismo quedaría, pero tampoco es que el cognitivismo tenga tanta fuerza como para mantener la psicología científica así a flote. O sea, parece que el cognitivismo tiene fuerza, pero en realidad casi nadie, no hay muchas personas que se metan a estudiar el cognitivismo como tal. ¿Son técnicas de estas teorías? No se podría decir que la tesis es técnicas basadas en la teoría cognitiva. Mm, Porque tampoco es como que te hablen, digamos, o sea, no es tampoco como que te digan, tienes que saber de las teorías cognitivas antes de poder estudiar las técnicas cognitivo-conductuales, sino que de frente te las enseña. Decía que Watson consideraba estas tres emociones, el amor, el miedo y la ira, como tres emociones básicas que con una base fisiológica fuerte y que eran principalmente innatas, pero que a partir de ellas, en conjunto con el aprendizaje, ya se iban desarrollando, eh, o sea, ya se iban desarrollando más, se iban diversificando las emociones. Entonces, por decirlo, el estudio del pequeño Albert y del pequeño Peter, eh, bueno, por ahí les menciono Albert, bueno, ya saben, ¿no? Que es el niñito con hidrocefalia al que Watson le indujo una fobia mediante condicionamiento clásico. Y el pequeño Peter fue un niño que le tenía fobia a los conejos y que pudo, digamos, revertir esta fobia mediante un proceso que hoy en día se conocería como desensibilización sistemática o exposición o inducción. Bueno, la cosa es esa, ¿no? O sea, las emociones tendrían una base fisiológica innata, pero también tendrían un aspecto aprendido, ¿no? En base a la historia de aprendizaje. Ahora, ¿el conductismo watsoniano sigue funcionando? Yo diría que no. O sea, como programa de investigación científica, ahorita más que nada está en lo que es el conductismo radical, el interconductismo. O sea, se podría decir que hay más como que neoconductismos, pero el conductismo clásico inicial como que ya no está tan fuerte. Si se van intensificando, puede ser, ¿no? Las emociones se podrían intensificar, como se conocería el proceso de sensibilización, o también se podrían aminorar, como se consideraría con el proceso de habituación. Que bueno, eso de repente lo vemos más adelante, eso de qué es la sensibilización y la habituación. Pero ahí lo podemos dejar ahí, pero sí, ¿no? Podrían intensificarse como aminorarse. Lo que sí es que se pueden diversificar, o sea, de que podrían, digamos, presentarse estas emociones básicas ante diferentes estímulos y según la situación también considerarse como que formas más específicas. Mm, bueno, a ver, la siguiente, el conductismo watsoniano sigue funcionando. Bueno, ya dije que no exactamente el conductismo watsoniano, sino más el conductismo radical, el interconductismo y otros conductismos que vimos la semana pasada, que se podrían considerar como neoconductismos. Mm, ¿Cómo hacía Watson para observar los pensamientos o conducta encubierta? Mm, Bueno, en sí, Watson sí considera los pensamientos como, como parte como una conducta, por lo tanto, como dentro de su objeto de estudio, mm, pero no podría decir exactamente que los pudiera observar, ¿no? O sea, porque si es conducta encubierta, no se observan. Serían como, bueno, se observan, pero con cierta dificultad.
O sea, Watson consideraba que nosotros, cuando pensamos con todo el cuerpo. O sea, no pensamos solamente con el cerebro o no pensamos solamente con la laringe, como muchas veces se suele decir. O sea, porque, claro, o sea, no es que Watson considerara que el pensamiento fuese un habla subvocal, o sea, sino que Watson consideraba que en el pensamiento participaba todo el cuerpo, todo el organismo completo. Mm, pero que sí había una influencia mayor de la laringe, ¿no? Una participación mayor porque claro, la laringe como que forma parte del habla y el habla permitía esto, ¿no? También Watson consideraba el pensamiento como una sustitución condicionada de objetos y actos. Es decir, que mediante el pensamiento nosotros podríamos economizar conductas. O sea, que si bien habían conductas que requerían una cierta manipulación de objetos no presentes, esto se podría utilizar hacer mediante el pensamiento, ¿no? Como una forma de facilitar ciertas formas de ejecución complejas. Entonces ahí se podría entender de que de repente, ¿no? Para poder entender el pensamiento había que observar la fisiología del organismo. O sea, digamos, los movimientos laringeos, los movimientos motrices, la dirección ocular, o sea, todo lo que el organismo hacía, ¿no? Y los estímulos con lo que lo hacía. Y también un poco lo que sería la historia de aprendizaje. O sea, o bueno, Watson tenía un nombre que era el de corriente de actividad, que es un concepto parecido al de continuo conductual que utilizará posteriormente Cantor, o similar al de historia interconductual. O sea, la corriente de actividad se puede decir que era como que la conducta, ¿no? O sea, o sea, como que toda la historia conductual del sujeto se le denominaría corriente de actividad. Y bueno, más o menos a partir de esta observación, digamos, longitudinal de las actividades del organismo, se podría más o menos entender, ¿no? Qué es lo que se podría entender el pensamiento de forma observacional. O sea, observando lo que longitudinalmente el organismo hace ante estímulos. Y bueno, ¿cómo entiende Watson la conciencia? Pues aquí Watson básicamente a lo largo del artículo nos va a decir que la conciencia es un pseudo problema. O sea, que en sí la psicología no tiene por qué estudiar la conciencia y que realmente no es relevante para la psicología el estudio de la conciencia. Eh, Ahí incluso nos menciona de que, por ejemplo, Watson, a ver, por ejemplo, en lo que sería la psicofísica, muchas veces se consideraría algo así como que, digamos, el individuo observa diferentes objetos con diferentes características y a partir de la observación de objetos con distintas características, se producirían diferentes sensaciones. Y esto llevaría más a un método como que más fenomenológico o introspectivo, donde se le preguntaría al individuo, bueno, al organismo, qué es lo que observa, cómo lo observa, ¿no? Que describa las características de lo que ve. Y este método, pues, trajo varios problemas metodológicos, porque no se podían replicar los resultados. Entonces, Watson, básicamente lo que él había estado estudiando es más que en lo que sería la diferencialidad de la respuesta, ¿no? O sea, es como que se le presenta un estímulo con diferentes características físicas y ver cómo es que la respuesta eh, se diferencia, o sea, cómo es que va respondiendo de manera diferente ante estímulos con características diferentes. Pero, o sea, no es que se vaya más por el lado de decir fenomenológicamente lo que el organismo siente, sino más que nada en ver cómo responde de manera diferencial. Mm, Por ejemplo, se me ocurren estos estudios de discriminación en palomas. Por ejemplo, las palomas se les muestran estímulos de diferentes colores y se ve cómo la paloma responde de manera diferente ante diferentes colores.
Eso se podría decir que era una forma de, digamos que se podría entender como una especie de psicofísica conductual. O sea, en vez de preguntarle a la paloma qué ves, cómo lo ves, de qué, cuáles son las características de lo que ve, simplemente ver cómo responde de manera diferente ante colores diferentes. ¿Cómo creen que deberían llamarnos nosotros? ¿Interconductistas o neoconductistas? Bueno, esto depende, ¿no? Porque claro, si vamos a basarnos más en el interconductismo, como propuestas como la de Cantor, la de Rives o de Joseph Roca o estos autores, pues claro, estaríamos en el interconductismo. Esto de neoconductismos, este es un apelativo que se utilizaría para referirse a todos los conductismos menos el clásico o menos los clásicos, ¿no? O sea, los conductismos de Watson y todos los conductismos contemporáneos a Watson, se puede decir que eran conductismo, ¿no? Conductismo clásico. Y ya digamos que después con Leonard Hull, con Tolman, Cantor, Skinner y todo lo que viene después, se podría decir que sería como que neoconductismos, porque serían como que, porque se alejarían del clásico. Guthrie por ahí se le podría considerar un conductismo clásico, pero en una época posterior a lo que se le consideraría los clásicos. Pero, pero más o menos ahí se podría diferenciar eso, ¿no? Mm, Por eso decía, ¿no? O sea, los conductismos clásicos como tal ya, como programa de investigación científica ya no tienen vigencia. Pero los neoconductismos, pues estos sí tienen bastante vigencia hoy en día. Les muestro este esquema que nos dice, bueno, este esquema es el primer párrafo de la lectura, las primeras dos oraciones, que la lectura empieza así. De repente, o alguien si puede leer esta primera parte, si quisiera alguien leer lo que dice en el esquema, desde la psicología y poder ir continuando según el orden de la dirección de las flechitas. Claro, Jair. Pues bueno, aquí nos comenta que la psicología desde el punto de vista conductista es una rama en la cual es experimental y puramente objetiva, y pues esta se tiene que considerar como una ciencia natural, igual que la física, la geografía, eso. Ujú. Y su forma para conocer el fenómeno de esta conducta, pues puede ser en el laboratorio o en el campo. Y es Ujú. mediante, pues como ya lo dije, con experimentos. Luego, Claro. como nos comentó Jair, pues la primera oración de nuestra lectura dice que el objeto teórico es la predicción y control de la conducta. Y después nos define que la conducta es el ajuste de los organismos, o sea, tanto los humanos como los animales, a su ambiente, ¿no? Y esa relación que hay por medio de un equipo heredado y de los hábitos que el organismo pues haya desarrollado en esa combinación del ambiente y su desarrollo biológico. Ujú. Sí, esa es la idea, ¿no? La psicología desde el punto de vista conductista es una rama experimental puramente objetiva de la ciencia natural. A ver, de esta primera oración, ¿qué es lo que más o menos se entiende? De la psicología desde el punto de vista conductista es una rama experimental puramente objetiva de la ciencia natural. Yo entiendo que Watson acá quería ser muy riguroso, Ujú. quería aportar su rigor a la psicología. Sí, esa es la idea. Y claro, su experimentación sería tanto en el laboratorio como en el campo, ¿no? Campo en el sentido de lugares donde comúnmente se encontrarían los organismos, ¿no? Digamos, en el caso de un humano, en el colegio, su casa, en el parque, en el trabajo. En el caso de los animales, pues en el ambiente natural, o si son domésticos, en la casa de los dueños, así. Y claro, el laboratorio ya sería un ambiente más controlado, donde se podría tener una
un registro y control mayor de las variables, ¿no? O sea, en el campo es como que hay un menor control de las variables y por lo tanto más dificultoso el poder predecir y controlar la conducta y poder abstraer leyes. En cambio, en el laboratorio esto se facilita, pero ambos son importantes. Para Watson, ¿la psicología es una ciencia natural o también social? Sería una ciencia natural. O sea, como estaba diciendo, para Watson la psicología es una rama de la biología. O sea, no... y claro, una rama de la biología, pues, o sea, no se diferencia de la biología. Por eso, para Watson, la psicología es prácticamente como la etología. No hay, de hecho, una diferencia clara entre psicología y etología para Watson. O sea, serían prácticamente la misma disciplina. Entonces, y bueno. Y claro, ¿no? Como es puramente objetiva, ¿no? Aquí se entiende, resalta bastante la observación y la descripción rigurosa, describir las cosas tal cual como se observan, tal cual como suceden, sin agregar, sin agregados, sin interpretaciones, adicionales. Sí, Watson experimentó experimentalmente con animales, pero también con humanos. De hecho, Watson trabajó con una gran cantidad de animales. O sea, no es que haya trabajado, o sea, porque generalmente uno escucha la historia de la psicología y por lo general siempre te resaltan lo que son ratas y palomas. Pero Watson también estudió con pollos, estudió bueno, no sabría decir todos los animales con los que estudió, pero sí te estudió con un montón de animales, ¿no? En ambientes naturales, con varios tipos de aves. De hecho, Watson se puede decir que fue uno de los primeros en observar la impronta, que más que nada, en que generalmente la impronta se hace reconocimiento a Conrad Lorenz, pero Watson ya tenía observaciones al respecto. Entonces, claro, había que centrarse en esto, ¿no? En poder decir, en poder describir las cosas. ¿Qué es la impronta? La impronta es como una especie de apego inicial que se dan en algunas especies de animales. El caso más conocido es el de los patitos, o sea, de los patitos cuando recién salen de su huevo y ven a su mamá y no necesariamente a su mamá, incluso pueden ver a una persona y le empiezan a seguir. Y digamos, los patitos como que los ves caminando en filita, siguiendo a su mamá o a veces a otros. O si el primer organismo que ven al nacer no es su mamá, pues lo van a seguir a este organismo. De hecho, hay una imagen bien chistosa en Google donde está caminando Conrad Lorenz y hay unos patitos atrás siguiéndolo. Y bueno, a eso le conocen como impronta. A Freud le gusta esto. Puede ser. Hay un psicoanalista que se llama John Bowlby, que estudió bastante lo que es el apego y se basó también un poco en estos estudios sobre la impronta. Entonces, por ahí, como que puede ser eso, ¿no? Claro que John Bowlby era también se podría decir que era un psicoanálisis bien naturalista, el de Bowlby, porque claro, como se centraba más en el estudio de niños, cuando estudian niños, pues tienen que basarse más en la observación, porque al niño no le van a hacer asociación libre, ni le van a entrevistar. Bueno, bueno, aquí vemos que para Watson el objetivo teórico del conductismo es la predicción y el control de la conducta. O sea, esto es importante, ¿no? Predicción y control. De hecho, es incluso, no iba tanto por el lado de la explicación, ¿no? Es más como que hacer una descripción rigurosa de la conducta para que a partir de ahí poder predecir y controlar.
Que bueno, en cierta forma se puede decir que sí explicaba, ¿no? Porque su teoría sí tenía cierto alcance explicativo, pero no era tanto, pero más que nada se centraba, su objetivo era esto, predecir y controlar. Mm, que de hecho es algo relevante, ¿no? O sea, porque, o sea, para esa época, digamos, la psicología como iba muy por el lado introspectivo, era como que una psicología que no había progresado mucho, se había quedado un poco estancada. Entonces, plantear esto, pues es algo bastante relevante que va a ayudar a que la psicología se oriente y se encamine en dirección hacia ser una ciencia. Que si bien ya habían otros autores que lo planteaban, como que Watson fue el más incisivo, el que mejor lo difundió. Y bueno, aquí nos plantea la conducta, que sería el ajuste de los organismos a su ambiente por medio del equipo heredado y los hábitos. O sea, ajuste se puede entender un poco como adaptación o como adecuación. De hecho, la palabra ajuste ya nos recuerda un poquito a Cantor, ¿no? Cuando nos habla de la función de respuesta, que eso lo vamos a ver la próxima semana, pero tiene cierta similitud por ahí. Eh, ahí podemos ver de que hay un estímulo y la respuesta se va a adaptar o se va a ajustar al estímulo, se va a adecuar. Y bueno, podemos ver que hay diferentes estímulos. Pueden ser estímulos internos, o sea, estímulos viscerales o interoceptivos, y estímulos externos del ambiente, que serían exteroceptivos. O bueno, de recepción exteroceptiva, mejor dicho. Y bueno, también pueden haber estímulos positivos y estímulos negativos, ¿no? Estímulos positivos serían estímulos que promueven la aproximación y estímulos negativos que promueven la evitación o el alejamiento. Y bueno, las respuestas pueden ser explícitas o implícitas, que para Watson se entenderían como fácilmente observables o que no se pueden observar a simple vista. O sea, como que, claro, se puede decir que no todas las respuestas eran observables, sino que para observarlas había que hacer o sea, sino que se podían observar otras conductas. Ahí ya como que nos plantea, se podría de ahí plantear un poco la idea de observación indirecta, ¿no? Tratar de entender algo a partir de la observación de otras conductas, pero también se entenderían como respuestas. Habrían respuestas aprendidas, que se podrían desarrollar más por lo que sería el condicionamiento, y respuestas no aprendidas, que serían más que nada los reflejos y las reacciones sensoriales. Y también habrían respuestas kinésicas, visuales, viscerales. Aquí se destaca, ¿no? El ver sería una respuesta, o sea, no es que, o sea, la clasificación de visual no es una clasificación del estímulo, sino de la respuesta. Entonces, cosas como ver, oír, oler también serían respuestas. Y claro, las respuestas que se logran adecuar a los estímulos se van a mantener. Ahí podríamos pensar en algo así como que las respuestas que no se adecúan se podrían extinguir. Y más o menos este principio nos va a ayudar en lo que sería la predicción de la conducta, la predicción y el control. Más o menos podríamos ver cuáles se adecúan mejor para la obtención de estímulos positivos y evitación de estímulos negativos. Y claro, las que se adecúen mejor en este aspecto, pues son las que se van a mantener, y las que no se adecúen son las que se extinguirían. De esta parte es interesante, ¿no? Se rompen algunos mitos, porque generalmente uno dice que Watson era un ambientalista radical. Sin embargo, aquí estamos viendo algunos conceptos fisiológicos en la obra de Watson. Hemos aclarado que para él era una rama de la biología, la psicología, y podemos también ver de que también habla de conductas explícitas e implícitas.
Entonces, aquí se rompen algunas cosas como cuando dicen que la psicología se centra solo, o sea, como que solamente ve lo observable y deja de lado lo no observable. Que bueno, se podría decir en todo caso que ve lo no observable, pero de manera indirecta, a partir de la observación de conductas directas. Pero más o menos este es un poquito el asunto, ¿no? Y claro, no es que solamente que fue, y esto de que es un ambientalista radical tampoco es cierto, porque sí hay un aspecto innato que se daría más en los reflejos y en las respuestas sensoriales. Y en el caso de los animales también incluso se hablaba de instintos, que claro, ya posteriormente cuando Watson trabaja con humanos ya va dejando de lado la idea de instintos. Pero, o sea, sí había una consideración de lo innato. Precisamente, ¿no? Dice respuestas aprendidas y no aprendidas. Entonces ahí se pueden romper algunos mitos. ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? A ver, vamos en la siguiente. Características humanas. También a Watson muchas veces se le suele decir de que para Watson digamos como que reduce o extrapola lo animal a lo humano. Sin embargo, esto es mentira. O sea, bueno, en sí, decir que que los humanos somos animales, pues no es ni una exageración ni una mentira. O sea, básicamente es algo cierto, o sea, somos mamíferos. O sea, estamos dentro de la taxonomía de los seres vivos, de como animales, clasificados como animales. Entonces, no es que sea, o sea, en sí esto no es un descubrimiento que digamos, wow, que Watson está diciendo algo revolucionario. En sí eso es algo que ya se sabía para esa época. Y aquí hay que destacar que a Watson le interesaba lo que es la psicología comparada. Es decir, Watson observaba el comportamiento de diferentes especies de animales y buscaba entender las diferencias entre la conducta de un animal A y un animal B. O sea, Watson tenía muy claro que la conducta de un perro es diferente a la conducta de un gato, y que la conducta de un gato es diferente a la conducta de un loro, y que la conducta de un loro es diferente a la conducta de un humano. O sea, en sí eso no es que Watson no lo supiera, o sea, eso es algo que él resaltó mucho, pero que, bueno, erróneamente algunas personas también le han llegado a criticar, a veces critican el conductismo por esto, ¿no? Pensando que el conductismo reduce la conducta humana al de cualquier otro animal, cuando en realidad no es así. O sea, por eso se llama psicología comparada, porque compara, entiende que son diferentes las conductas de las distintas especies. Nos destaca que en el caso de los humanos hay una mayor influencia social que en otros animales. Hay hábitos más complejos que los que se ven en otros animales. Hay respuestas más variadas, o sea, una mayor cantidad de conductas que se han desarrollado precisamente para la adecuación a estímulos más variados, a una mayor cantidad de estímulos efectivos. Y claro, y también nos resalta que a mayor desarrollo sociocultural es más difícil de estudiar. Lo que sí se podría de repente pensar es de que las distinciones que hace Watson son mayormente cuantitativas, aunque también hay un poco, bueno, cuando nos menciona lo de mayor influencia social, claro, en cierta forma son diferencias más cuantitativas que cualitativas, pero sí lo distingue, ¿no? O sea, no es que... Lo que habría que decir entonces es que nos regiríamos bajo los mismos principios de aprendizaje. Sí, en realidad sí sería así, ¿no? O sea, porque claro, mm, por ahí podríamos encontrar algunas distinciones porque, por ejemplo, si tomamos, por ejemplo, la teoría de Rives,
él mencionaría que habrían que él sí encontraría diferencias en cuanto a la forma en la que se daría digamos, la historia interconductual en humanos y en animales. Ahí Rives nos destacaría más diferencias. Pero claro, aquí lo estamos viendo más con la teoría del condicionamiento y aquí no se ven muchas diferencias que digamos. De repente, claro, también es que en Watson también estaba en una época, en una etapa inicial del estudio del condicionamiento. Entonces es un poco, por ejemplo, esto en lo que es la conducta verbal, también se podría entender aspectos de los principios de aprendizaje que diferirían entre animales y humanos. Creo que también estaba escuchando un video donde hablaba de Watson, que tenía un concepto que era el de ajuste intelectual, o un concepto y bueno, algunos conceptos relativos al lenguaje. Entonces ahí se podría de repente entender de que tal vez, de que sí habrían ciertas distinciones. ¿Qué tal en este aspecto? Pero, o sea, pero sí lo que sí se puede decir es de que sí hay varios principios del aprendizaje que son compartidos tanto por animales como por humanos. Eso sí. Incluso se podría destacar, ¿no? Destacar de que, claro, no todos los organismos que aprenden bajo los mismos principios, pero eso se podría también destacar también por aspectos filogenéticos. Mm, digamos, los organismos que viven en manadas o que viven en grupos, los animales gregarios, pues presentarían ciertas formas de discriminación compleja que no se observarían en animales más solitarios y que con un comportamiento un poco más simple en base a su desarrollo filogenético. ¿No tendrán alguno aquí, algún PDF que explique los principios de aprendizaje? Bueno, hay varios, pero ahorita vamos a verlo después. Bueno, de ahí les puedo compartir lecturas al respecto, pero más adelante también vamos a ver una lectura sobre eso. Algunas características del conductismo clásico. En el clásico entre paréntesis, ya saben, porque en realidad el agregarle clásico es algo que se le agrega más posteriormente, ¿no? O sea, digamos, para nosotros actualmente al conductismo de Watson le diríamos clásico para diferenciarlo de los otros conductismos. Pero recordemos que este era un conductismo que no tenía el apellido, o sea, era conductismo y ya. Podemos ver de que esta perspectiva es evolucionista, o sea, toma en consideración las ideas de Charles Darwin y considera al humano como un animal más. Tiene influencia del funcionalismo y del pragmatismo, que el pragmatismo es una corriente filosófica, que claro, Watson se distancia un poco de la filosofía, pero tiene bastante influencia pragmatista. Y también funcionalista. De hecho, en la lectura pueden recordar que Watson decía que el conductismo es el único funcionalismo consistente. O sea, que el conductismo no deja de ser un funcionalismo. O sea, de hecho, el conductismo surge del funcionalismo. Varios de los profesores que tuvo Watson y muchos otros conductistas fueron funcionalistas. Incluso hay algunos psicólogos funcionalistas que posteriormente se volvieron conductistas. De hecho, el funcionalismo y el conductismo son bien parecidos, solamente que en el caso del funcionalismo todavía había cierta aceptación de lo que sería la introspección, de la conciencia y algunos conceptos mentales que Watson posteriormente eliminaría a favor de una mayor descripción. Ahorita vamos a ver ahí está, antimetafísica. Claro, Watson en sí no es que rechazara la metafísica, pero consideraba que, bueno, está bien, la metafísica está bien, pero en la facultad de filosofía. Pero nosotros estamos estudiando psicología y aquí no queremos metafísica.
La metafísica se puede entender como lo que sería algo así como la ontología o el estudio de la realidad en su conjunto o de la esencia de las cosas, o sea, del ser. Mm, digamos que para Watson estas eran especulaciones filosóficas que para la psicología no eran relevantes, o sea, había que centrarse más en los hechos. Hola, buenas noches. O sea, para Watson había que centrarse en los hechos, en los acontecimientos, en lo observado y las especulaciones filosóficas que se vayan a la Facultad de Filosofía, que el psicólogo no necesita saberlo. O sea, cuestiones como el problema mente-cuerpo para Watson no era algo relevante. O sea, muchas veces alguien creería que Watson era un monista materialista, pero no es tanto así. En realidad, Watson rechazaba estas especulaciones filosóficas. Sí, o sea, para Watson, o sea, consideraba que la psicología podía avanzar sin estos aspectos filosóficos. Esto también lo distingue bastante del interconductismo. Por ejemplo, Cantor sí plantea plantea soluciones para el problema mente-cuerpo. O sea, en cambio, Watson, pues te dice que no, al psicólogo eso no le tiene que interesar. Ujú, claro. En parte, al final, Watson sí tuvo, en este aspecto, se puede decir que logró su cometido en cierta medida, ¿no? Porque hoy en día, digamos, mm, aunque se puede decir que, aunque es cuestionable si es que fue luego, si es que fue conveniente, ¿no? Pero hoy en día muchas personas estudian psicología sin estudiar filosofía o sin estudiar cosas como o filosofía de la mente, que es una perspectiva, o sea, como una perspectiva mentalista de la ontología. Y claro, para Watson, pues esto, pues no, como que esto a nosotros no nos interesa y no necesitamos saberlo. Claro, también es cuestionable, ¿no? Como le decía, eh, por ejemplo, esta frase de Skinner, ¿no? De que el conductismo no es la ciencia de la conducta, sino la filosofía de esa ciencia. O sea, para Skinner el conductismo era filosofía. Y si es filosofía, incluiría la ontología y a la metafísica. En cambio, Watson nos dice, no, el conductismo no es filosofía, el conductismo es un programa de investigación científica y a nosotros no nos interesa mucho la filosofía. Entonces ahí esa sería una diferencia importante entre el conductismo de Watson y el conductismo radical de Skinner o el interconductismo, ¿no? Digamos, el alejamiento, el distanciamiento de la filosofía que toma Watson. Mm, también hay un énfasis en el lenguaje técnico, la descripción rigurosa y la observación. Esto se puede entender en el sentido de que de que Watson también rechaza bastante el uso de términos mentales, de términos como el de percepción, conciencia, imaginación. Consideraba que eran términos que no hacían en sí alusión a hechos concretos, y que por lo tanto había que dejarlos de lado y centrarse más en lo observable y poder describir de forma rigurosa lo que sucede. O sea, describir las cosas tal cual como suceden y de forma detallada, para que cualquiera que pueda leer lo que se ha escrito pueda más o menos entender qué es lo que ha sucedido. O sea, apegarse a los hechos. Mm. De hecho, Watson Watson para poder explicar algunos conceptos como memoria, en vez de definirte memoria, que sería como caer en el juego de este lenguaje mental, él más que nada se centraba en poder describir conductas que podían entenderse como poder describir y cuantificar conductas que se podían abarcar con este concepto y ahí ver aspectos como las curvas de memoria, o sea, poder ver cómo es que
o conductas como la memorización, cómo es que a partir de la repetición de objetos, si se presentan objetos juntos, separados, mm, o sea, cómo se podía hacer más fácil la posterior repetición de lo observado a partir de repente de la presentación de objetos, y ahí se podían presentar curvas de memoria en el sentido de curvas de cómo uno va, cómo va variando la tasa de respuestas correctas. Entonces ahí ya no, ya se salía de la idea de lo mental como algo abstracto, sino que se centraba más en ese aspecto, ¿no? De lo cuantificable, de lo observable. Y bueno, se alejaba de la introspección, y ahí en ese aspecto le hacía un poco la pelea al estructuralismo y a la fenomenología. Claro, el estructuralismo de autores como Wilhelm Wundt o Titchener era una perspectiva que ya estaba en decadencia para la época de Watson, y como que con Watson ya le dieron como el tiro de gracia, ¿no? Con el conductismo, y ya perdió peso. La fenomenología actualmente sigue teniendo cierto peso en lo que es la psicología humanista y en algunas ciencias cognitivas, pero, pero bueno, digamos que, pero igual como que ya, al menos ya no se le considera como un método exclusivo o único de la psicología, ¿no? O sea, es como que antes, en esta época, se consideraba que la psicología era como que lo no físico. O sea, tú veías la conducta como algo físico, como algo mecánico, y lo no físico, lo inmaterial, sería lo mental. Y la única forma de tener un registro fiable de lo mental sería mediante la introspección. Entonces aquí Watson ya nos dice que no, que lo que hay que fijarnos es en la conducta, ¿no? Es una perspectiva legal en el sentido de que buscaba leyes, las leyes de la conducta, y también nos plantea que hay un vínculo entre experimentación y aplicación. O sea, nos resaltaba la importancia de la psicología aplicada, que en ese entonces la psicología no era principalmente aplicada. De hecho, la psicología en ese entonces era más se podría decir como que básica. Por ejemplo, en el estructuralismo no había mucho lo que era aplicación tecnológica, era pura investigación básica. Sin embargo, era investigación básica que no progresaba mucho porque no se podían replicar los estudios, no se podían, no se podían abstraer, no se podían abstraer leyes, era como que muy especulativa. Entonces como que por ahí Watson nos resalta este aspecto, ¿no? La experimentación y la aplicación del conocimiento. En cierta forma podemos ver de que Watson ha tenido bastante repercusión hoy en día, ¿no? Porque, digamos, no en todas las carreras de psicología te enseñan filosofía, están en facultades aparte. Digamos que la psicología aplicada se desarrolla bastante. Incluso en la psicología cognitiva, cuando te hablan de procesos cognitivos, estos los operacionalizan en conductas concretas. O sea, ya no es tanto, o sea, el proceso cognitivo ya no lo entienden de forma fenomenológica, sino que lo operacionalizan. Tenemos leyes de la conducta. Hay un lenguaje técnico, aunque no todos lo comparten. Este aspecto no es que todos lo hayan aceptado, pero bueno, gracias, digamos, creo que principalmente a Cantor, Skinner y otros conductistas se ha logrado dar énfasis a este aspecto. Bueno, lo que sí no tuvo mucho auge fue, digamos, de que la psicología fuera una rama de la biología. Esto institucionalmente no se aceptó, pero varias cosas de Watson, pues sí han tenido varias ideas de Watson han tenido repercusión para la psicología que conocemos hoy en día.
Podemos ver de que en sí la relevancia de Watson más que nada es programática, porque si bien sus teorías sí eran interesantes, lo principal por lo cual empezamos con este artículo es porque es programático. O sea, nos va a explicar de qué trata el programa de investigación que él está comenzando. Entonces ahí está su relevancia. Y bueno, estas conclusiones las da el mismo Watson en el artículo, ¿no? Bueno, no es un artículo, es una transliteración. Es decir, en realidad Watson lo que hizo fue una ponencia, fue una conferencia y se pasó a escrito lo que Watson dijo durante la conferencia. O sea, Watson hablaba y alguien por ahí estaba escribiendo lo que Watson decía. Y eso que Watson dijo, pues actualmente lo leemos como un artículo, pero originalmente no fue un artículo. Y bueno, las conclusiones son que la psicología fracasó como ciencia natural y por eso es precisamente que Watson plantea todo lo que nos está diciendo, o sea, para darle una reorientación. O sea, la psicología por donde ha estado yendo, pues no ha logrado su poder progresar como ciencia. Entonces, lo que dice Watson es darle una vuelta al timón para que se vaya por otro lado y que pueda prosperar como una ciencia. Nos dice que la conducta es importante en sí misma. Esto también es sumamente relevante, porque generalmente uno cuando observa la conducta, a ver, porque esto también se puede decir en psicología cognitiva, si bien actualmente se le presta atención a las conductas para entender, pues al final se les presta atención, pero como manifestación de procesos mentales. Entonces Watson nos decía acá que no, o sea, no es que hay que observar la conducta porque es una manifestación de un proceso mental, eso sería caer en el problema de primero observar y luego estar especulando en torno al observado, sino que simplemente sería una cuestión de observas y centrarse en lo que has observado, no especular en torno a ello de procesos que no se dan. Que en sí esto no sería tanto, o sea, se puede decir que esto de los procesos cognitivos no es tanto una observación indirecta, sino más una especulación en torno a lo que se observa, como una interpretación distinta. Mm, claro que en esta época no se hablaba de procesos cognitivos, sino más de conciencia, de volición, procesos volitivos o de fenómenos de conciencia o cosas así. Mm, Pero bueno, la cosa es que la conducta no es importante porque sea un indicador de lo que ocurre en la mente. La conducta es importante porque de por sí, o sea, de por sí es importante. O sea, no como indicador, sino como objeto de estudio. Eh, la conducta animal importa por sí misma. O sea, no es que hay que estudiar la conducta animal porque esta nos va... Ah, volición es como decir voluntad. Este es un concepto que hoy en día ya no se usa mucho en psicología, pero que antes sí se utilizaba bastante, ¿no? Esto de volición como forma de un constructo para referir a la voluntad en cuanto a toma de decisiones. Mm, La conducta animal importa por sí misma, les decía, o sea, de que, porque antes Watson menciona, ¿no? Que le preguntaban a él, ¿por qué te interesa la conducta de los animales? Y es como que y es como prácticamente recriminándole de en qué nos aporta esto sobre la conducta humana. O sea, como diciendo lo importante es la conducta humana. Y es como que Watson te dice que no. O sea, la conducta humana es importante, pero la conducta animal también es importante. Y la conducta animal no es importante porque nos vaya a decir algo sobre la conducta humana. La conducta animal es importante porque en sí misma. O sea, claro, como ya dijimos antes, hay diferencias entre la conducta animal y la conducta humana.
y por lo tanto no se puede extrapolar el cómo se comporta un animal a cómo se comporta un humano. Pero eso no quiere decir que la conducta animal deje de ser importante. O sea, si el objeto de estudio es la conducta, esto abarcaría tanto animales como a humanos. Hay un rechazo de la conciencia. O sea, por ahí cuando decían, ¿cómo entiende Watson la conciencia? Pues básicamente como un pseudo problema que al psicólogo no le debe de interesar, sino que se debe ir a la facultad de filosofía. Y la introspección, que sería más bien que también sería un método mm, muy contraproducente para la psicología. Y bueno, la necesidad de atender a problemas importantes, que es básicamente el centrarse, ¿no? Como decíamos, los procesos cognitivos distraen y te alejan de lo importante. Bueno, aunque en esta época no se hablaba como tal de procesos cognitivos, se hablaba más de funciones mentales, de conciencia, de voluntad, pero no de tanto de cognición. Pero bueno, la cuestión es esta, ¿no? Mm, el poder, digamos que que esta redirección ya nos orientaría a poder enfocarnos en problemas más importantes que esto. Hay algunas cositas tal vez que podrían ser inconvenientes tal vez a partir de esta perspectiva, como por ejemplo, digamos, si no hay filosofía conductual, sino que simplemente es una ciencia de la conducta, esto tendría el problema de que en las facultades de filosofía se promovería principalmente la pseudociencia. Ese choque sería contraproducente. Entonces, por ahí yo diría de que sí habría una cierta necesidad de que pueda haber una filosofía científica. Mm, que bueno, eso es algo que podríamos tal vez considerar que con autores posteriores como Cantor, ¿no? O como Skinner, que sí se van a interesar un poco más en este aspecto, de que hay una filosofía científica. Y bueno, la siguiente sería, ¿qué aprendieron hoy? ¿O qué recuerdan? Yo aprendí la diferencia de cómo es el conductismo watsoniano con el skinneriano, ¿no? Que pues por lo menos yo en mis clases veía que eran como hermanos o como primos en el sentido de, pues por el tiempo, más o menos lo que decían y te gustó mucho el comentario que dijiste que el conductismo watsoniano era como una aplicación de lo que Watson entendía de lo que era una ciencia natural a la psicología y que Skinner en efecto pues era más como o sea, hacer que el conductismo sea la filosofía de la ciencia para la psicología o una propuesta, que era lo que pues nos comentaba el artículo anterior, ¿no? De que pues que el conductismo es una redefinición de la psicología porque pues está proponiendo un nuevo objeto de estudio, una nueva metodología, etcétera. Ujú. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre lo que ha aprendido hoy día? Lo que aprendí es que Watson no era una especie de dictador o sectario como le llaman muchos. De hecho, él decía que su programa no era una aplicación, sino que estaba en manos de los docentes y o investigadores. Estuvo épico, papus. Ah, sí. Sí, Watson, bien interesante.
Mm, Algo que quería hacer era ver si es que ustedes tienen críticas o qué cosas les podrían criticar a Watson y, digamos, a partir de ahí poder ver, digamos, si son críticas válidas con las que podríamos estar de acuerdo o si son críticas polémicas que se podrían de repente debatir o corregir. Si hay algo que de repente con lo que no estén de acuerdo. A ver, tú decides si lo enseñas o no, pero si no lo usas, te lo pierdes. Ah, sí, sí, sí. También es un problema cuando en las universidades no quieren enseñarlo. Tendría que tener unos ovarios para criticar a Watson. Ah, sí, sí, Watson. No sé si es una crítica, Ger, pero bueno, a ver, no he leído tanto a este Watson, pero sí entiendo que pues puede ser que por el tiempo no tuvo el equipo o el apoyo, pero como que entiendo que a Watson le faltó definir exactamente los elementos de la psicología conductual, cosa que Skinner y que ya algunos autores neoconductistas sí lo definieron. Pues ya el mejor ejemplo es Cantor, ¿no? Que hasta nos comenta la función de cada elemento en el campo y que por lo mismo había ese como ejemplo. Creo que lo más grande que se puede contar de mi comentario es que pues Watson nunca definió a qué se refería con mente, si existía o no ese tipo de como elementos conductuales, aunque es obvio que pues uno entiende que no, pero como que faltaba que el autor lo dijera, ¿no? Claro, claro, es que para Watson, pues esto, ¿qué es la mente? Era algo que simplemente no le interesaba. O sea, más que, de hecho yo usé la frase pseudoproblema, pero en realidad no es tanto un pseudoproblema, simplemente sería, para Watson sería más un problema auténtico para investigar, pero no para el científico, ¿no? O sea, sería algo que, digamos que al psicólogo está, esto de qué es la mente no es importante ni nada, ¿no? Sino que esto de qué es la mente sería algo relevante para el filósofo, tal vez, ¿no? Que estaría en, o para el psicólogo científico, esto de la mente, pues no importa. Entonces, por eso es que Watson no lo definió. Tener en cuenta el propósito, intención, deseos. A ver, esto Watson rechazaba. A ver, esto lo vamos a poner aquí en preguntas. Bueno, es que estaba en preguntas al comienzo. Sí, o sea, Watson rechazó varios conceptos mentales, pero tampoco es que, a ver, pero algunos de estos conceptos como propósito, intenciones, deseos, intereses, se podrían de repente tal vez identificar un poco con esto de estímulos positivos, ¿no? Como estímulos que favorecían esta aproximación, o sea, como estímulos atractivos. Ahí de repente, ¿no? Podríamos entender que algo así como, se podría de repente interpretar algo así como objetivo, pero no era en sí tampoco un propósito, ¿no? O sea, porque la idea de propósito, mm, esto lo vamos a ver un poquito más a detalle cuando leamos a Skinner, pero en sí, vamos a ver que con Skinner, por ejemplo, la teoría del condicionamiento no presupone no presupone intencionalidad. O sea, no es que el organismo busca estímulos porque tiene el propósito de conseguir estímulos, sino simplemente es parecido a la selección natural. O sea, no es que nosotros tengamos dos ojos porque, digamos, la evolución quería que nosotros veamos bien, sino que nosotros tenemos dos ojos porque filogenéticamente tener dos ojos nos dio cierta facilidad en cuanto a la supervivencia y que por lo tanto este rasgo físico, este rasgo fisiológico se mantuvo a lo largo de nuestra historia. O sea, no es que hubiera un propósito
de que había como un plan, como un plan inteligente o creador, metafísico que orientara a que la selección natural nos creara como somos, sino de que a partir de casualidades fuimos quedando como quedamos. Digamos que los rasgos fisiológicos apropiados se mantuvieron y los apropiados se extinguieron. Apropiados para la subsistencia en el mundo, ¿no? Para la adaptación al ambiente ecológico. Entonces, algo similar es el condicionamiento operante, o sea, las conductas apropiadas para la adaptación, o sea, las conductas que favorecen la adaptación a estímulos, pues son las que se mantienen y las que no se pierden. O sea, no hay o sea, ahí no se está presuponiendo que haya un propósito por el cual estas conductas se forman, sino que simplemente, o sea, no se está presuponiendo una intencionalidad como algo necesario para que estos procesos se den. Aprendí un poco sobre el contexto que rodeaba a Watson. Es divertido conocer las divergencias en aquella época respecto de la conducta. Un ejemplo es que Watson ya notaba que los términos utilizados en psicología estructuralista y fenomenológica eran ambiguos y se utilizaban sin precisión ni consenso. Pues sí, realmente. De hecho, es un poquito, porque claro, a veces uno utiliza estos términos mentales y es como que cada autor los define a su manera, pero no había un lenguaje técnico unívoco, y entonces eso ya era como que un problema, y de ahí, ¿no?, la relevancia de tener un lenguaje técnico, unívoco, denotativo. Algo que hoy día no ha cambiado mucho por parte de la mayoría de psicologías. Pues sí, es verdad. Pero bueno, todavía, bueno, yo diría que en los conductismos sí se ha avanzado en este aspecto, ¿no? Yo diría que por lo menos por el lado de los neoconductismos sí ha habido un progreso en cuanto a la construcción de un lenguaje técnico. Pero claro, no en todas las perspectivas. Bueno, en sí esto sería todo lo del artículo. Es un artículo breve, en realidad no hay mucho. Da mucho de qué hablar, o sea, realmente Watson tiene un montón de ideas súper interesantes, pero no quería salirme mucho del artículo, aunque sí lo hemos hecho. Pero bueno, les mostraría para la próxima semana que tendríamos el siguiente artículo, que sería del autor San Román, que se llama Interconductismo, Principios Básicos, que aquí les voy a mostrar. Es un artículo bien interesante porque te resume varios conceptos de Cantor. O sea, y bueno, lo voy a completar con algunos conceptos también de otras lecturas para poder entender mejor de qué trataban. Voy a mostrar este esquema que dice niveles de organización de la materia. Encontramos un nivel subatómico, atómico, molecular, de organelos, y aquí encontramos, bueno, organelos y células, ¿no? Incluso a nivel macromolecular encontramos el ADN, los genes, pero aquí podríamos encontrar biomoléculas. Entonces, si vamos viendo desde acá, desde las biomoléculas, de las biomoléculas en adelante, encontraríamos prácticamente lo que sería la fisiología y en parte la anatomía, la citología, la histología. Vamos viendo células, tejidos, órganos, aparatos, y encontramos al individuo, luego del individuo la población, la comunidad, los ecosistemas y la biosfera. Entonces se puede decir que la biología estudiaría desde las biomoléculas hasta la biosfera.
O sea, prácticamente la biología tiene un campo de estudio sumamente amplio y el individuo estaría dentro de este campo de estudio. Entonces, por eso es que Watson consideraría la psicología una rama de la biología. O sea, no porque él reduzca lo psicológico solamente a pura fisiología. O sea, le daba importancia bastante, sí, pero no es que lo redujera. O sea, no era un reduccionista. De ahí, por ejemplo, cuando él decía que nosotros pensamos con todo el cuerpo, nos está dando claro de que no es reduccionista, pero sí se entiende, ¿no? De que, digamos, que la biología no sería no solamente fisiología, ¿no? Sino que también abarca eh, lo que es el individuo, la población, la comunidad, el ecosistema, la biosfera, sí. Y bueno, la próxima semana vamos a ver un concepto llamado continuo conductual que propone Cantor, que es un poquito similar a esto.